El paso oblicuo o cuerno de vaca es una superficie reglada que dispone de dos directrices. En este caso sería este semicírculo, esta curva de color rojo, y otra curva en un plano paralelo que tendríamos de color azul. La característica principal de estas curvas es que se encuentran en planos paralelos, pero que el eje que une sus centros de simetría es oblicuo respecto a estos planos paralelos. La forma de generar esta superficie reglada procede de un haz de planos generador. El haz de planos generador tiene un eje del haz que es una recta perpendicular al plano de las dos directrices y que pasa por el punto medio de los centros de simetría de las directrices. Estos planos generadores cortan a las curvas directrices en puntos que, unidos entre sí, nos generan las generatrices, como se puede observar. Esta curva no es una curva simétrica. Esta curva, si la observamos trazada completa, es una superficie reglada en la que, como podemos observar, es una superficie abocinada. De hecho, si observamos cuando las dos curvas directrices son iguales y se encuentran en planos paralelos, podemos observar que las curvas que han generado, por ejemplo, las secciones por planos paralelos a los planos de las directrices, como esta de color naranja, la de color verde o la de color rojo, son curvas que, si se observan en la dirección del alzado, son curvas que no son curvas simétricas. Las únicas curvas simétricas corresponden a las directrices del plano anterior y posterior y a esta que observamos de color verde, que sería la sección equidistante de los planos de las directrices. Las otras curvas se puede observar que, si proceden de secciones de planos que son equidistantes, por ejemplo, esta curva de color naranja es equidistante del plano de la directriz posterior con la misma distancia que existe este otro plano que nos da esta sección de color roja, que tiene la misma distancia a la sección de la directriz anterior. Pues bien, estas curvas se puede observar, si eliminamos la capa de los planos de la sección y volvemos a observarla en la dirección del alzado, que son curvas, esta naranja y esta roja, son simétricas en simetría central respecto del plano de simetría del plano que pasa por el punto medio del eje generador. Es decir, si esta curva la giramos 180 grados, obtendríamos la curva de color rojo. Bajo el punto de vista constructivo, la sección media podría ser una curva interesante de conocer y de trazar, puesto que las distintas generatrices se apoyan en ella y se apoyan en las directrices. El paso oblicuo se puede considerar entonces o bien como una superficie de un túnel que es abocinado respecto de la salida y respecto de su entrada, ya que la sección media es de menor tamaño, como se puede observar en la dirección del recorrido, que el tamaño de las directrices. Y también se puede considerar como un tipo de superficie de transición en el caso de que, en vez de trabajar con curvas que sean iguales, estemos hablando, por ejemplo,
de dos curvas, como es este el caso que estamos observando, que esta circunferencia es de menor tamaño que esta de salida. En este caso se podría considerar que podría ser un tipo de superficie de transición de bóvedas, es decir, si en la parte de la directriz posterior arrancase un túnel de sección constante y posteriormente enlazase con una bóveda de tamaño superior, también de sección constante, sería una superficie de transición. A efectos de observar las características de estas curvas, también es interesante, si miramos bajo el punto de vista de la planta y vemos de la planta y observamos estas curvas bajo un punto de vista de la pendiente, vemos, por comparación, aquí tendríamos un paso oblicuo y aquí hemos trazado una superficie en la que se ha hecho una superficie cilíndrica. En la superficie cilíndrica, como vemos, las generatrices, en el entorno de cada generatriz se mantiene una pendiente en la dirección de la extrusión correspondiente de esta superficie cilíndrica. Sin embargo, en el caso del paso oblicuo, hay una pendiente inferior en la parte central y después esa pendiente aumenta conforme nos acercamos a las generatrices del borde de esas superficies. En el caso de la superficie en que las curvas no sean iguales, estamos observando esta superficie de transición que, por comparación con una superficie cónica, también tiene considerables diferencias. Es decir, la transición a partir de la curva directriz posterior es mucho más suave al desplazarse que cuando hablamos de un cono que es proporcional a la distancia. También se puede percibir que manteniendo, por ejemplo, el mismo tipo de curva de salida y curva de entrada, al aumentar la distancia entre estas curvas, también hay una variación considerable, como se puede observar, entre la superficie que estamos observando aquí de este plano director y la superficie de este paso oblicuo y la superficie del paso oblicuo, que manteniendo las curvas de entrada y curva de salida hemos aumentado la distancia. Se ve que entonces esta línea azul está indicando que hay una variación débil de la pendiente hacia el centro, y a partir del centro de la sección media va cambiando hasta volver a acomodarse a la sección de salida de esa superficie de transición. A efectos del trazado, por el punto medio trazaríamos una línea perpendicular a esos planos. Esta línea, que va perpendicularmente a los planos de las dos directrices, sería el eje del haz de planos que van produciendo las secciones correspondientes sobre las directrices y generando por consiguiente las generatrices. A efectos de trazado podríamos realizarlo de la siguiente forma. Vamos a trabajar con un giro de una recta auxiliar. En este caso sería la que iría desde el centro del haz hacia el borde de la directriz. Orientaríamos previamente el acudraz para realizar el giro en el plano de la directriz primera y procederíamos entonces a una rotación. Rotaríamos estas líneas e iríamos generando líneas, en este caso vamos cada 10 grados, generando esas líneas auxiliares que nos darían las correspondientes líneas auxiliares que nos van a permitir las secciones.
Estas líneas las extenderíamos hasta cortar la directriz. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de recorte múltiple, en la que seleccionaremos recorte múltiple con extensión, extender. Seleccionaríamos hacia donde queremos extender y una vez que hemos seleccionado hasta donde queremos extender, trazaríamos una línea auxiliar que todas las líneas que toque las vas a extender hasta el límite. Una vez que tengamos esta serie de líneas auxiliares, procederíamos a copiar este conjunto de líneas auxiliares al objeto de realizar el trazado final. En consecuencia, lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas líneas auxiliares, pulsaríamos la tecla de control e iríamos seleccionando de una en una todas estas líneas. Y procederíamos posteriormente a copiarlas sobre el extremo del haz de planos situado en el plano de la directriz posterior. Una vez realizado esto, recortaríamos las líneas sobrantes, en este caso con la opción de recorte, pero ahora no con la de extensión, sino con recorte. Seleccionaríamos la línea cortante y trazaríamos unas líneas auxiliares que hemos realizado al pulsar con el botón izquierdo. Se crea esta línea auxiliar y todo aquello que toque lo recortaría. Una vez que ya tengamos el conjunto de líneas auxiliares tanto en el alzado posterior como en el alzado anterior, las generatrices las obtendríamos uniendo entre sí las líneas que son paralelas y que en consecuencia pertenecen a los mismos planos que generan las generatrices por sección sobre las directrices. Las líneas que intersecan, como se puede observar, con las directrices se encuentran entre sí paralelas, luego pertenecen al mismo plano paralelo. Estas generatrices que vamos obteniendo, tenemos que tener cuidado en que vayan partiendo en el trazado en un mismo sentido. En este caso, el sentido de trazado lo estamos realizando desde la directriz posterior hacia la directriz anterior. Giraríamos para ver más claramente el proceso de trazado y continuaríamos con el mismo sentido que habíamos elegido a la hora de obtener las generatrices, es decir, desde la directriz posterior a la anterior. Como se puede observar, es un proceso ordenado de trazado que nos ha permitido obtener las sucesivas generatrices que corresponden. Como se observan, estas generatrices, por ejemplo, una cualquiera de ellas, esta generatriz une
esta línea auxiliar y esta línea auxiliar, que son paralelas, al igual que esta y esta es paralela, y nos genera por lo tanto esta generatriz. Para hallar la superficie del paso oblicuo en este caso, lo que vamos a hacer es desactivar niveles. En primer lugar, vamos a quedarnos solamente con el nivel de las generatrices. Al objeto de proceder al trazado de la superficie, que como otras superficies regladas que ya hemos utilizado, se realizan con la herramienta de superficie tipo LOF. Superficie del tipo LOF, no LOF segmentado, siempre sin ser segmentado, vamos a mantener los perfiles, es decir, las propias generatrices, y procederíamos, pulsando la tecla de control, a ir seleccionando siempre por la misma parte del extremo las sucesivas generatrices de forma ordenada. Hay que tener cuidado en no saltarse ninguna de las generatrices, porque una selección posterior de una generatriz nos daría lugar a un trazado anómalo. Bien, y ya tendríamos la superficie, en este caso vamos a elegir tipo suavizado con sombras y vamos a cambiar el color. En este caso vamos a utilizar un color blanco para que semeje a lo que sería una membrana de hormigón. Una vez que tengamos esta superficie, es una superficie abocinada. Por ejemplo, este tipo de pasos oblicuos eran típicos que se utilizaran también con un uso similar al de los capi alzados cuando se trataba de orientar un hueco de ventana abocinado que fuese orientado a una dirección hacia el sur a efectos de iluminación. Si el plano que contenía la ventana de una construcción de piedra no estaba orientado correctamente al sur, pues entonces se podía realizar una superficie de paso oblicuo con este tipo de orientación oblicua a los planos de la pared interior y la pared exterior de ese paramento relativo al paso oblicuo. Como en otros casos, si quisiéramos dar espesor a esta superficie para crear la membrana de hormigón, utilizaríamos la herramienta de dar espesor a superficie, tocaríamos la superficie y con el vector que aparece indicaríamos el sentido de crecimiento de esta superficie de membrana. De esta forma obtenemos el paso oblicuo, que podemos comparar con otros pasos oblicuos, que es una superficie, como vemos, reglada y desarrollable. En el caso, por ejemplo, de esta superficie, hemos visto que hemos obtenido el desarrollo con la herramienta que disponemos de desarrollar superficie. Nos bastaría tocar la superficie y situarla sobre el plano para representarla. Entonces, reduciendo o simplificando un poco el uso de la superficie del paso oblicuo, el paso oblicuo va a ser una superficie de transición de túnel con un rebaje central y posterior abocinamiento, o bien pueden ser superficie de transición de bóvedas, como estamos observando en este tipo de pasos oblicuos que hemos representado.